Bueno, pues hoy yo le he traído una palabra importante para que nosotros podamos seguir edificándonos, quizás no con la maestría que tiene nuestro pastor, pero sí ya nos está proporcionando algunas dosis de ella y uno trata de ir aprendiendo de los maestros, ¿verdad que sí? Hoy yo les he traído un tema que creo puede ser de mucha importancia para todos. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Alguien aquí tiene un hijo adoptado? ¿Alguien aquí tiene un hijo que lo haya adoptado? Nadie, ¿verdad? ¿Estaría alguien en capacidad de adoptar un hijo? ¿Podría levantar la mano alguien si estaría en capacidad de adoptar un hijo? ¿Por allá? Dice que sí. Felicidades. Felicidades. Usted adoptó una niña y un nieto. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿sabían ustedes que todos nosotros somos hijos adoptivos? ¿Ah? Somos hijos adoptivos. Ahora, yo no sé si ustedes lo creen, pero cuando el padre es verdaderamente padre, es más padre que la madre madre, le dijimos, ¿verdad que sí? El trabalengua que dijimos aquella vez, ¿verdad que sí? Cuando el padre es verdaderamente padre, es más padre que la madre madre. Pero también cuando la madre es verdaderamente madre, es más madre que el padre padre. A veces es padre y madre a la vez. Bueno, pues hoy quiero hablarle de un tema que creo que es interesante. ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? Todos sabemos cómo nosotros podemos obtener hijos, ¿verdad que sí? Eso no hay que discutirlo ni comentarlo, ¿verdad? Solo cuando yo me uno a mi esposa de manera carnal en la humanidad, entonces de esa unión sale un hijo. Es un poco contraproducente que dos células que tienen 46 cromosomas, se unan y al unirse hacen esto, ¿no? Hacen una sola de 46. Es como contraproducente, pero solo Dios puede hacer esto, ¿no? Hay una reproducción intramujer, vamos a llamarle, intracelular, que se conoce reproducción o multiplicación meiótica. La mitosis es un proceso en donde las células se multiplican una con la otra. Una mitosis es como reproducirse una con la otra iguales, ¿verdad? Pero cuando las células deben reproducirse de una manera desigual, en este caso en donde hayan dos células de 46 cromosomas para que de ellas salga una de 46, es algo que es medio loco, ¿verdad que sí? ¿Qué creen ustedes eso, Pensarlo como así, ¿cómo es posible que haya este proceso de que una célula mía, que todas mis células tienen 46 cromosomas, que cualquier genetista toma una gota de sangre y en una de esas células, cuando la analiza, tiene 46 cromosomas? Pero ¿cómo es que una célula mía de 46 cromosomas se une con una célula de mi esposa de 46 cromosomas y al final termina siendo de 46 cromosomas en vez de 92? Es como contraproducente. Es como medio loco, ¿verdad que sí? Pero así son las cosas de Dios, locas. Porque en el momento mismo de la concepción se produce lo que se llama la reproducción meiótica, en donde las células al unirse, las 46 mías se convierten en 23 y las 46 de ellas se convierten en 23 y forman una sola célula de 46. Cuando por alguna razón u otra, externas regularmente, sobra un cromosoma o falta un cromosoma, se produjo un desastre natural, un huracán. Por ejemplo, puede producirse que le sobre uno y en vez de 46 tenga 47 y de ahí salen los pacientes conocidos como con síndrome de Down. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta que casi todos se parecen? ¿Verdad que sí? Hasta de color. Uno es oscuro porque heredó el color del padre y otro es claro porque heredó el color del padre y todos tienen los mismos rasgos.
pero es porque tienen 47 cromosomas. Pero amén, no venimos a dar una clase de genética hoy. Hemos venido a hablar de los hijos, de cómo llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Estamos también ahora mismo viendo cómo podemos permitir que Dios nos permita escuchar con este calor, ¿verdad que sí? Bien, entonces, muchas veces nosotros tenemos la facilidad de tener padres. Casi todos. Unos más que otros. Un padre más entregado que otro. Pero sabemos que ese papá mío es mi chapulín colorado, el que me lo da todo, el que me resuelve todo. Ese es el que yo llamo cuando yo estoy apurado. Que me cogieron preso, papi, resuelve. Que necesito esto, papi, resuelve. Ese es mi papá. Así lo quiero, así lo adoro, así lo amo. Ese es mi papá. Todos tenemos padre. Siempre queremos ser como nuestro padre. Me encanta la adoración que la hemos puesto varias veces acá. Yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Padre, yo quiero ser como tú porque Él dice que quiere ser como yo. Mi hijo me imita y yo quiero imitarte a ti para Él quiere hacer una simbiosis ahí. Entonces, ellos siempre quieren ser como nosotros somos. Y por eso los hijos de Felipe Alou, que son peloteros, y los hijos de Vincho Castillo son abogados, y los hijos de Johnny Ventura son músicos. Y así sucesivamente nosotros vemos a los hijos. Mi esposa decía que ella no iba a ser maestra, porque en su familia todo el mundo era maestro. Y justamente terminó siendo ¿qué? Maestra. Sus hijos dicen que no le gusta ser maestro. El primero de nosotros decía que lo último que haría, lo primero que hizo cuando terminó su carrera fue ser ¿qué? Maestro. Y cuando se fue de aquí para México, allá en México, ¿qué fue? Maestro. O sea que eso le persigue. Muchas veces está en los genes, hasta en el timbre de voz. Usted escucha a una persona hablando y dice, oye, pero ese fulano que está ahí, no, ese es el hijo. Porque hasta en eso. De manera que queremos siempre tener de nuestro padre esa condición y heredar de nuestro padre esa condición. Ahora bien, le preguntaba al principio, ¿quién podría adoptar un hijo? Y miren, una persona, dentro de 50 personas, una quizás quiera adoptar. Porque no es fácil usted llevar una familia a convertirla en miembro de su familia y a darle todas las prerrogativas que conlleva la condición de ser hijo. Ser hijo. Cuando usted es hijo adoptivo, el hijo adoptivo de Oscar de la Renta, ¿sabían ustedes que fue recogido de un basurero? Su madre lo dejó en un basurero y unas monjitas lo encontraron. Y esas monjitas lo llevaron a una casa de acogida, una guardería. Y allí se crió este morenito. Y cuando ya estaba creciendo algo, un pequeñito, justamente en ese momento fallece la esposa de Oscar de la Renta. Conocieron a Oscar de la Renta, murió hace 3 o 4 o 5, 10 años, ¿ya no? Hace 10 años, 11 años justo hace. Entonces Oscar de la Renta, un diseñador famoso, universal, con todos los poderes, vistiendo a los presidentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues no tenía hijo y su esposa acababa de morir. Para acompañarse, él solicitó en adopción un hijo y fue a la casa de acogida y encontró exactamente este morenito, Moisés de la Renta. Hoy es el diseñador Moisés de la Renta, porque también heredó ¿qué? El diseño de su padre. Porque veía lo que hacía y vio lo que hacía. Y hoy es un gran diseñador también su hijo, Moisés de la Renta. Oscar de la Renta era un hombre de tez blanca, él era un morenito, pero es Moisés de la Renta. Quiere decir esto que el hecho de que Moisés haya llegado a la familia de Oscar de la Renta, automáticamente él adoptó todo lo que representa ser heredero y coheredero de esa familia. Entonces, también heredó todos los sinsabores que les hizo pasar, porque lo que le estoy hablando son de las cosas bonitas.
Pero Moisés, como era hijo de Oscar de la Renta y tenía todos los millones de chanflín, Oscar de la Renta, mientras Moisés era adolescente en la ciudad de Nueva York, hizo todos los desórdenes del mundo, ¿eh? Lean la historia para que ustedes vean. Hizo todos los desórdenes del mundo, ¿no? Pero Oscar de la Renta nunca pudo decir que no era su hijo. Era su hijo. Porque eso lleva un paquete. El hijo lleva un paquete. El paquete del hijo bueno, pero también lleva el paquete del hijo malo. De las malas acciones del hijo también tengo yo que cargar con ella como padre. Entonces, el que adopta un hijo en su familia, lo primero es, si tiene más hijos, tiene que lograr esa armonía que conlleva adoptar un hijo que vaya a la familia y que los otros hijos entiendan que ese bastardo también va a heredar todo lo que mi padre tiene. Empezando por el apellido. Se llama fulano. Pero, óyeme, pero ¿quién era él? Entonces, para esa condición de adopción, tienen los padres que tener primero en su corazón ese amor que tuvo Cristo y que tuvo Dios para con nosotros, que es un amor inconmensurable, un amor ágape, un amor que no espera nada a cambio de nada. Entonces, para tú poder aceptar un hijo que no es tuyo y agregarlo, añadirlo a tu familia, necesariamente tiene que haber un gran amor, un tremendo amor. Por esa razón nadie quiere adoptar otro hijo. Oye, y si me sale loco, porque esa familia todas son locas. Y si ese muchacho me sale esto, y si me sale aquello. Uno se pone a pensarlo. Pero el que adopta un hijo de corazón no piensa en nada de eso. Unos lo hacen porque no tienen hijo, no tuvieron hijo. Regularmente las adopciones se dan porque no tuve hijo. Me casé, no tuvimos hijos y pasó el tiempo. Como la maternidad tiene fecha de caducidad, llegó la fecha de caducidad y no pude tener hijo. Bueno, pues tengo que adoptar un hijo. Y adoptan un hijo. Regularmente esas adopciones son mucho más fáciles que las adopciones que son mixtas, en donde la familia ya tiene ahí otros hijos. Son mucho más fáciles, porque es muy fácil comenzar a criar algo que tú no tienes, ni que has tenido, ¿no? Mi hermana adoptó un niño que se lo entregaron a los 4 meses y ella lo siguió porque ella no tenía. Y ella lo crió y para ella ese es su hijo querido de su alma, de su corazón. Y ella lo parió ese. Entonces, es muy difícil al hijo que se adopta y entra a la familia. Es difícil. Pero ¿sabían ustedes que cada uno de nosotros entramos a la familia de Dios? Fuimos adoptados por Dios. O sea que el Señor tuvo ese corazón de amor paterno para adoptarnos a nosotros. Pero no solamente adoptarnos, ¿no? Yo quiero leerle en el libro de Juan capítulo 1, desde el verso 12 hasta el verso 13. Quizás podríamos leer el verso 11, que es interesante. Es interesante. ¿Tú lo tienes ahí, Camila, el 11? Sí. No lo tiene, muy bien. Pero el verso 11, para darle entrada al 12, dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Eso era justamente hablando a propósito de lo que representó para las personas que no tenían visión de lo que estaba pasando, cuando en el capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios dice que al principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y que el verbo se hizo carne, dice el 6. Entonces, óyeme, y este berenjenal, ¿qué es lo que representa? Como Jesús se dio cuenta que ellos no lo estaban entendiendo, le puso una parábola y le dijo, en el 12 le dijo, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces dice el 13, no que nacieran de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pero, doctor, usted me estaba aclarando que el nacimiento era de 2 espermatozoides, de un espermatozoide y un óvulo, y de la unión de un hombre y una mujer.
¿Cómo que nacieran de Dios? Bueno, pues el poder de Dios es tal que sencillamente tuvo un hijo, su hijo, por obra y gracia del poder del Espíritu Santo. Y todos sabemos y conocemos esa historia de la cual no tenemos que hablar. Entonces, Jesús, que es el segundo Adán, vino a cumplir lo que Adán no cumplió. Porque Adán, ¿qué hizo Adán? Adán fue el que comenzó la obra del pecado por la cual nosotros fuimos llevados hasta allí. Jesús vino a cumplir esa obra cuando su padre engendró a María a través del poder del Espíritu Santo, sabiendo su padre que él iba a ser el hijo que iba a ser el trino de la Trinidad de Dios. Y que iba a ser perfecto, que iba a ser puro, que iba a ser sin mancha y que no iba a pecar. Él estaba seguro que Jesús, contrario a Adán, no iba a pecar. Y Jesús exactamente vivió toda una vida, vivió con nosotros, murió y resucitó y volvió a vivir y vivió otra vez y nunca pecó. Era perfecto, porque era Dios. Entonces, sencillamente, asimismo como Él engendró a Jesús, acá la palabra de Dios dice, no engendrado, no nacieron, es lo mismo que engendrado, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. De manera que todo aquel que quiere ser hijo de Dios, que quiere llegar a ser. ¿Ustedes sabían cuántos años dura una adopción? Si usted quiere solicitar a Conani, aquí al departamento de adopciones de Conani, que son los que bregan con eso, adoptar un hijo. ¿Ustedes saben el tiempo que dura eso? Más o menos, ¿qué tiempo? 1 año, 2 años, 3 años. Hay personas que han durado 5 años esperando un hijo para adoptarlo en el proceso de la adopción. Ahí es que entra la frase que dice, pueden llegar a ser. Cuando usted llega es porque usted fue caminando, ¿verdad? Usted llegó. O sea, cuando la palabra de Dios dice, para llegar a ser hijos de Dios, es porque es un proceso. Y ese proceso tiene que estar precedido de una palabra extraordinaria que fue la primera parte cuando dice, y a los que creyeron, y los que creen en su nombre. O sea, cuando usted no cree en el nombre de Jesús, usted no puede garantizar que va a ser hijo de Dios. Usted puede ser criatura de Dios, creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijos de Dios se necesitan algunas condiciones. Creer en su nombre, pero creer en su nombre es creer en Jesús y hacer lo que Él decía que hiciéramos. Cuando usted sabe que usted era un iracundo, que donde usted llegaba se movía todo por su ira y por su orgullo y por su vanidad y por cada una de las 7 vendas de Lázaro, entonces usted tiene que entender que usted no es hijo de Dios. Pero cuando usted demuestra, donde usted llega, que usted es un representante del reino, que usted es un hijo de Dios, entonces usted es hijo de Dios. Si yo llego a un sitio y se siente el aura, ay, pero ¿qué es lo que tiene? Se siente algo. Él tiene como algo que se siente. Claro, el aura del Espíritu que está con él. Porque él no fue creado por carne, ni por humano, ni por hombre. Él fue creado por Dios. Fue engendrado por Dios en el Espíritu. Él fue engendrado por Dios. Pero no solamente fue engendrado por Dios. Además de haber sido engendrado por Dios, él cree en Jesucristo. Porque dice la palabra que aquí. Y a los que creyeron le dio el poder, el privilegio de poder ser llamado hijo de Dios. A los que creyeron. A veces nosotros aparentemente hemos entregado nuestra vida al Señor, nos hemos reconciliado con el Señor, hemos estado con el Señor y nos hemos metido con el Señor, pero seguimos viviendo lleno de pecado, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de celo, lleno de envidia, lleno de mentira. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a separarnos de esa paternidad. Yo no creo que usted haya adoptado a un hijo que está lleno de todas esas cosas
y que usted le dé todas las facilidades que usted le da a un hijo que cumple con no hacer todas esas cosas. ¿Qué les parece? Entonces, hay un asunto. Cuando la palabra nos dice que nos da el derecho de llegar a ser, es un derecho que nos corresponde. Pero nos corresponde cuando ya nosotros hemos asumido el papel de llegar a ser verdadero hijo, de poder ser un representante, de poder llegar a un lugar y dar testimonio de que ahí llegó un hijo de Dios. Romanos 3, en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que si todos pecamos y estamos pecando, no podemos estar al lado de Dios. No somos hijos, estamos destituidos de la gloria. Sin embargo, fíjense lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, establece que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados todos vuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillo. Arrepentirnos auténticamente. Convertirnos auténticamente. Arrepentir y convertir es casi similar, pero convertir quiere decir llegar a un sitio en donde yo choco y me convierto, y doy reversa, un comeback, me vuelvo atrás, ¿verdad? Choco, me arrepiento, me convierto y giro. Entonces significa que todo lo que yo estaba haciendo previo a, no lo voy a volver a hacer. Empezando por el pecado. Si yo soy un vulgar pecador, estoy seguro que yo no voy a ver la gloria de Dios. Porque dice su palabra en Romanos 8, en Romanos 3:23, por cuanto todos los pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo me voy a garantizar sencillamente arrepintiéndome de corazón, sin hablar mentira, sin odiar, sin tener celo, sin criticar, sin murmurar, sin odiar, sin tener esa falta de perdón y cargar con ese fardo del perdón. Recuerdan de aquella prédica, ¿verdad? Del perdón, tremenda. Entonces, si nosotros cargamos con todos esos pecados, no podemos pretender entrar allí. Yo he dicho que la puerta, y la palabra de Dios lo dice en el libro de Juan, que la puerta de entrada a la gloria es angosta, es estrecha. Por eso el que va con un bulto demasiado grande, lleno de pecado, no cabe. No cabe, tiene que soltar todo esto para ponerse slim y poder entrar confiadamente al trono de su gracia, como dice su palabra. Ser hijo de Dios es un poco difícil de poder llegar a lograrlo. Muchas personas creen que es fácil. Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque requiere santidad. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, sed santo, primera de Pedro, sed santo como yo soy santo. O sea que para nosotros poder lograr la santidad tenemos que ser santos como Él es santo. Entonces, ese proceso de lograr la santidad es un proceso tortuoso. ¿Por qué es tortuoso? Porque vivimos en el mundo y el mundo nos vive poniendo cascaritas para que nosotros resbalemos. Y el mundo nos vive haciendo la vida imposible. Y Satanás nos vive poniendo piedra de tropiezo, que a veces uno ni sabe cómo es que son. Uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y cómo que esta es una piedra de tropiezo? Sí, es una piedra de tropiezo. Antes de ayer, hace un tiempo, hace unos meses, pocos meses, había comprado esta chaqueta, ¿verdad? Una chaqueta bonita, ¿no? Está bonita, ¿sí? Muy cara, muy cara. Entonces, la chaqueta se estaba diluyendo aquí y soltando unas pelusas aquí. Pero óyeme, una chaqueta muy cara. Déjame ir para ver qué pasa, si es que la tela era mala. En el camino, dice mi esposa, yo espero que no se le suba la bilirrubina a mi esposa allá en la tienda. Porque uno comprar una cosa y que se la pongan, que uno vea que se le va destruyendo tan fácil. Yo voy, cuando llego allí, yo llegué exactamente, y dicho sea de paso, no había estudiado la prédica porque el pastor me dijo, lo toca mañana. El caso es que llegué y me puse tan chiquito que ni yo me comprendía. Yo me fui al piso prácticamente.
Y le entregué la chaqueta, mire cómo está, pero fue en el piso. Y la gente cogió una chaqueta y yo sé que fue el Señor que le dijo, oye, cámbiale la chaqueta. Y el tipo, sí, pero mira, sí. Digo, es que es el algodón, que la tela. Digo, bueno, parece que la tela. No, está bien, se la vamos a cambiar. Y me trajeron esta. Esta es nueva, la estoy estrenando. Y me trajeron una nueva. Yo cojo mi chaqueta nueva. Pues me la pongo. Digo, excelente. No, pues está muy bien. Oye, si se despeluña también, ¿puedo traer? Sí, está bien. Amén. Pero le quiero traer esto a colación para decirle que muchas veces esa cosita de ese traje pudo haberme sido piedra de tropiezo para mí. Porque yo pude haberme airado cuando llegue allí, cuando ellos quieren justificar esa situación. Y entonces yo comenzar ahí a discutir y ahí comenzamos una contienda que no le gusta al Señor. Entonces, la paz. Asimismo, me encontraba cruzando un semáforo, entré al semáforo en amarillo y el rojo me agarró en medio de la calle. Vehículos acá, yo en el medio como estreñido y mi esposa, ahora sí. Y en el otro lado de la calle habían literalmente 12 policías. Ahí en La Gómez con 27 se reúnen ellos, ahí habían una docena de policías esperándome. Y cuando yo así que logro cruzar y llego, digo, sí, mira, póngame mi multa que yo me la gané. Sí, yo sé que entré en amarillo, pero yo me la gané, póngame mi multa. Mire, trate de no hacer eso otra vez. No me la pusieron. Yo le doy un consejo, a los policías no les discutan. Me ha pasado varias veces, pero sí. Ahora bien, volviendo otra vez al tema, dice el salmista que todos somos mentirosos en el Salmo 116, verso 11. Todos somos mentirosos. ¿Y ustedes saben lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Dios mío. Y siempre quieren hacer los deseos de vuestro padre. El que ha sido un homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de él habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo soy mentiroso, mi papá no es Dios. Mi padre se llama Satanás, pero yo soy un mentiroso de 7 suelas. Y a veces hablamos mentira y sabemos que le estamos hablando y seguimos ahí. Y a veces somos cristianos. Y a veces queremos también, Satanás es tan grande que nos pone a hablar mentira y no nos da la capacidad de nosotros arrepentirnos en ese momento, porque a veces uno habla mentira y dice, oye, pero fue mentira, cualquiera le llama para atrás. Mira, discúlpame, lo que yo te dije no era así, pues fue que te arrepentiste ahí mismo. Pero es sabiendo que dijiste la gran mentira, tú sigues así como que todo pasó bien. Entonces ahí te conviertes en hijo no de Dios. Tú eres un hijo de Satanás, aunque tú andes con una aureola y un crucifijo y tú andes con una Biblia acá y donde quiera, gloria a Dios. Tú eres un hijo de Satanás porque tú vives hablando mentira. Entonces, debemos cuidarnos a la mentira. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos apartarnos del mundo. Debemos apartarnos del mundo. A veces uno dice, pero ¿y cómo me aparto del mundo? Sí. A veces nosotros estamos en lugares en donde sabemos que hay contaminación y nos quedamos ahí. Donde sabemos que podemos salir de ahí contaminados y nos quedamos ahí. Entonces, apártese de ahí. En lo que le sea posible, apártese de ahí. Manténgase en oración. Busque la intimidad con Dios. Oiga una adoración. En vez de estar oyendo un reggaetón con una letra rarísima, óigase una adoración con una letra decente. Apártese de ahí. Busque la manera de estar más cerca de Dios. Si nosotros leemos a Romanos 8, desde el capítulo 14 al capítulo 17, sabremos exactamente lo que va a pasar con nosotros. Dice, porque a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Los que están guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Tales son hijos de Dios. Es así. Muy bien. Tengo un DJ ahí muy bueno, ¿no? ¿Se han dado cuenta, no? Tremendo DJ, Camila. Camila. Entonces,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces yo soy hijo de Dios. Si soy guiado por la carne y por el pecado y por la mentira, soy hijo de Satanás. Entonces dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud es el espíritu de Satanás. Es el espíritu que nos esclaviza, que nos ata, que nos lleva a prisión. Entonces, sino que recibiste el espíritu ¿de qué? De adopción. Un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Saben lo que quiere decir Abba Padre? Abba quiere decir papi, papito, papi. Los hijos le llaman a uno, papi, ¿cómo tú estás, papi? Papi, papi, así mismo nosotros clamamos, Abba, Abba, Abba. Cuando le decimos a nuestro Padre Celestial, papi, le decimos Abba. Ese es en hebreo, Abba, Abba Padre, Abba papito. Entonces dice, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, lo que les decía hace un momento. Cuando usted llega a un lugar, usted es una persona de paz. Su corazón está lleno de amor y de paz. Y su espíritu da testimonio de que usted es un hijo de Dios. Asimismo, cuando usted llegue, usted dice, oye, pero ¿y ese es cristiano? Y es verdad que es cristiano, porque yo lo oigo con un telele ahí. Y lo oigo que yo no creo que sea cristiano. Y esas no son cosas de cristiano, dice uno, ¿verdad? Dice, oye, pero como que me cuesta arriba creer que ese sea un cristiano. Porque su espíritu no da testimonio de que es hijo. Y sigue diciendo, y si somos hijos, esta es la buena, ¿no? Y es la que todos queremos. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos. Si somos hijos, somos herederos. Pero también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo es eso? Porque si Jesús es Dios y Dios es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo es que soy heredero de Dios y también soy coheredero con Cristo? Pero es que es muy fácil de entender. Lo que pasa es que todo lo que tiene mi papá Dios, también de eso me corresponde a mí como hijo. Yo soy heredero de Él, pero también heredero de mi hermano. Aquí estuvimos hablando de que ¿quién es Jesús? Hijo de Dios. Y yo, hijo de Dios. ¿Somos hermanos? Él es mi padre. Así como Jesús era su padre. Jesús dijo en Juan dijo, el que me vio a mí, vio al Padre. Entonces, es la misma cosa. Entonces, si nosotros tenemos herencia con el Padre, también tenemos otra herencia con Jesús. Se llama una coherencia con Jesús. Pero de Jesús que tenemos todo, lo tenemos todo. La herencia de Jesús es todo. Coherederos con Cristo. Pero miren, aquí es lo bueno. Lo bueno de este verso está aquí al final. ¿Cómo es que vamos a conseguir esta herencia? Porque es muy fácil. A veces a uno incluso le dejan un testamento. Ustedes sabían que cuando se muere una gente, un padre, ¿verdad? Él deja un testamento. En ese testamento está todo, a fulano esto, a fulano aquello. Ustedes sabían que nosotros como hijos de Dios no nos dejó el uno, sino dos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿O no? ¿Dos testamentos? Pero veo que se quedaron así como calladitos. Ustedes sabían que ahí están las mejores joyas y las mejores riquezas están escritas allí para nosotros. Dice, te daré el poder de hacer las riquezas. Dentro de las cosas, ¿no? Mía es el oro y mío es la plata. Oye, pero yo soy el coheredero de él, pues entonces todo eso es mío. Entonces, en esos dos testamentos están nuestras riquezas espirituales. Nuestras riquezas espirituales. Entonces dice, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, no es tan fácil. O sea, no es que yo voy a ser coheredero con Cristo porque yo dije, yo soy hijo de Jesucristo y ya yo soy hijo de Él y acéptame, inscribe en el libro de la vida y ya todo pasó y todo está chévere. Sí, pero vamos a ver, si tú eres coheredero conmigo, tú tienes que padecer conmigo y tú tienes también que esperar ser glorificado conmigo.
sea, en el mismo orden en que tú padeces conmigo, ¿qué tú vas a padecer conmigo? O lo que sabemos, ¿qué le está pasando a muchos cristianos hoy en países en donde no aceptan el cristianismo? ¿Ustedes saben? Hasta eliminaciones masivas, porque lamentablemente el mundo está lleno de otras religiones. Ustedes sabían que nosotros somos el 33% de las religiones del mundo, o de el mundo que dice su palabra, y lo estuvimos hablando en las prédicas pasadas, que hasta que todos no escuchen decir y proclamen su nombre, no será el fin. El mundo tiene un 33% de cristianos, 33%. Los musulmanes, los chinos, los hindúes y toda esa gente, la mayoría practican otras religiones. De manera que el deber de nosotros, como buenos cristianos, es dar testimonios para que el mundo comience a cambiar, dando nosotros testimonio, siendo nosotros verdaderos y fieles. Entonces, en el momento en que nosotros podamos cambiar nuestra naturaleza humana y conectarnos a la naturaleza espiritual, en ese mismo contexto se va a ir dando el cambio de el hijo adoptivo a el hijo natural que anda por la calle diciendo que es hijo y no lo es. ¿Me entendieron? En ese mismo momento en que nosotros podamos ir cediendo, en que nosotros podamos irnos rindiendo, en que el odio y el rencor no nos invada, en que la fobia, la ira no nos invada, en ese mismo momento nosotros vamos a ir dando ese giro, ese cambio, a tener una vida espiritual, no una vida natural, porque la vida natural que compartimos, ustedes sabían que nos dura aproximadamente 70, 80 años, pero la vida eterna que nos ha propuesto y que nos ha prometido su palabra es vida eterna en Cristo Jesús. Él tiene 2021 años que se fue y ahora es que hay Cristo con poder. Así mismo somos nosotros y somos hijos de Él, y si hemos sido adoptados por Dios seremos igual. O Génesis 1:27 nos dice que Él nos creó a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza suya. O sea, nosotros somos hijos de Dios, somos una imagen y semejanza de Él. Entonces, si somos una imagen y semejanza de Él, sencillamente vamos a hacer exactamente lo mismo que hacía Cristo. Y decía Cristo en Juan, y cosas mayores que yo podrán hacer. Pero para eso tenemos que buscar cada día, buscar la santidad, buscar el reencuentro. Quiero finalizar haciendo una lectura de la palabra. Leer la palabra en el libro de Efesios. Sencillamente la voy a leer. Desde en el capítulo 1 del libro de Efesios, que creo que es la fresa del pastel de esta predica. Y entonces leemos Efesios 1. Camila la tiene ahí. Camila la tiene ahí. Está bonita, ¿verdad? Pero yo quiero leerla. Efesios 1. Desde el verso, Camila me está diciendo, pero pastor, léelo ahí mismo. Ok. Desde el verso 3, quiero leer del verso 3, ¿sí? Efesios 1 desde el 3, porque el 2, del 1 al 2 son las instrucciones, ¿verdad que sí? Entonces es su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué les dije? Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
Por eso es que dice la palabra en Juan 1:12, que tenemos que creer. A los que creyeron le dio la libertad de ser llamado hijo. A los que creyeron, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo por la voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando Él dice que nos hizo aceptos en el amado, es porque además de que nos dio la potestad de nosotros poder entrar y ser hijos de Él, nos dio la libertad de poder ser aceptado por Jesucristo como su hijo también y como su hermano, ¿sí? Acepto en la familia de Dios después de haber sido adoptado. En quien tenemos, mira que dice, en quien tenemos redención por su gracia, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por gracia Él nos perdona nuestros pecados. Por la riqueza de su gracia. O sea, no solamente tiene gracia, sino que es rico en gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí es que hablamos del misterio de la voluntad, de lo que hablamos al principio, dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Ese misterio fue exactamente lo que explicamos de cómo llegamos a ser hijos de Él sin haber sido concebido por vía natural. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense cómo dice, el quien del que hace todas las cosas, todo por su infinita voluntad. Al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo fue quien puso el sello de esa adopción para que nosotros entráramos a esa familia y nos glorificáramos gozándonos de su presencia. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Usted sabe lo que son las arras? Creo que el pastor está hablando aquí de las arras. Los que se casan, las bodas. Y a propósito de boda, ya la boda de Melodía está aquí y de mi amigo Edward, ¿verdad? Está aquí. Bueno, pues siempre conservan unas monedas, guardan unas monedas que son símbolo de la provisión. Entonces, esa provisión se conservan en el hogar para que siempre haya esa provisión. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a dejarlo ahí. Pero ustedes se dan cuenta cuántas condiciones existen para que nosotros podamos ser verdaderamente, llegar a ser hijos de Dios. No es tan fácil, pero no es difícil. Es sencillamente convirtiéndonos y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Es sencillamente buscando la santidad cada día. Es sencillamente amando al prójimo. Es sencilla y llanamente buscando al Señor, acercándonos a Él, acercándonos a Él, buscando la intimidad con Él. Mientras más íntimo sea el encuentro con mi Padre, más íntima es nuestra relación. Yo tengo un hijo que vive en México, otro vive en Canadá. El que vive en Canadá vive lejísimo. Yo no lo puedo ver. En el momento no sé cuáles son sus necesidades. Quizás si me llama, sé. Pero tengo uno que vive aquí. Y el que vive aquí lo veo a cada rato, todos los días. Veo sus necesidades. La relación es íntima. Entonces, mientras más lejos estoy de Dios, menos Él conoce
mis grandes problemas. Mientras más frecuente yo le cuento de mi vida, Él se entera permanentemente de todo lo que está pasando conmigo. Pero eso solamente se logra cuando yo estoy acercándome cada día a Él, cuando yo lo busco cada día, cuando yo proclamo su nombre cada día, cuando no me niego a participar en el evento en donde yo sé que Él va a estar. Es su palabra que donde hayan 2 o más reunidos en su nombre. Si hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y donde Él está, cualquier cosa puede pasar. Entonces, a veces dejo de asistir a un evento así por participar en una cosa del mundo. O por quedarme acostado, no me siento motivado. Entonces, no, vamos a tratar de que mañana se despierte en nosotros este espíritu de Dios. Dice Isaías en el capítulo 61:1, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Está sobre ti, sobre mí. El Espíritu de Dios. Dios ha soplado espíritu en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que despertar ese espíritu. Somos nosotros los que tenemos que arrancar con ese espíritu de Dios y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y que nos permita que nosotros podamos ir cada día más glorificando su nombre y estando más cerca de Él, no importando las situaciones que estemos pasando. A veces las grandes situaciones nos alejan de Dios porque no tenemos confianza en Él. Por eso la palabra de Dios dice muy bien, a los que creen en su nombre. Nosotros queremos creer en Él y estar ahí. Bueno, pues vamos a orar entonces para cerrar esta prédica.